La semana pasada hablamos sobre el tesoro escondido hallado por Cristo. Y explicamos que los escondidos eran los salvos dentro del pueblo de Israel y que los llamaba de donde quiera que ellos estuviesen. Y lo explicamos a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra y la historia del pueblo de Dios. Habíamos dicho que, el apóstol Pablo fue el que lo dijo a los romanos, que no todos los que descienden de Israel son israelitas, refiriéndose a que no todos eran de la elección, solo un remanente, como escondidos, eran salvos, como ese tesoro escondido que fue redimido. Ahora, dijimos que el hombre que vendió todo para comprar el campo, adueñarse de ese tesoro, era Cristo. O sea, que el que pagó el precio, el que dio todo lo que tenía. Y sabemos que en el Calvario, en la cruz, lo entregó todo, dio su vida por su pueblo. Hoy nos enfocamos en la perla preciosa, la cual es referencia a la iglesia, es decir, la iglesia de Cristo. Y por supuesto que así como hemos hecho con cada una de las parábolas, vamos a hacer hoy. Es decir, trataremos de presentar algo respecto a la interpretación común, moderna, a la interpretación, vamos a llamarle popular, que realmente surge, para que tengan una idea, de los arminianos. Y es increíble cómo aún en muchas de nuestras escuelas dominicales, iglesias, denominaciones, pues se han colado estas ideas que no son bíblicas y que vamos a tratar de probarlo hoy. Así que afílese bien con la palabra y tome todas las notas posibles. Ahora, la concepción general en cuanto a este significado, ¿no?, es que el cristianismo es comparado con aquel que desea tan intensamente la salvación y por lo tanto busca con tanta diligencia esa salvación que la halla, la encuentra, entonces encuentra a Jesucristo como su Salvador. Y hermanos, ellos dicen que habiendo encontrado a Cristo, el pecador vende todo lo que tiene, es decir, deja todo lo que la carne, todo lo que él ama en la carne, abandona las compañías mundanas, etc., y que se rinde a Cristo y por lo tanto asegura su salvación. Ahora, yo les voy a decir, esto suena muy bonito, pero no es bíblico. Eso tiene un nombre, eso es salvación por obras. Lo terrible es que esta interpretación, como yo les dije, se ha infiltrado por años y por años en muchas de nuestras mismas iglesias. Y yo cansado estoy de oírlas, ¿no? Pero cuando hacemos un estudio un poquito más profundo, vamos a darnos cuenta, porque queremos ser consistentes, como hemos sido consistentes desde la primera parábola con los significados de cada uno. Ustedes lo van a ver. Pero quiero presentar primero las objeciones, como hemos hecho. En primer lugar, la falsedad de que el pecador puede por sí mismo buscar fervientemente y diligentemente la salvación. Es decir, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Esto es bíblico, eso no se puede negar bíblicamente, aunque muchos lo ven de otra manera, ¿no? Pero si queremos la verdad, tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Es más, si esto fuera así, el Cristo no hubiera tenido que venir al mundo a dar su vida. Si el hombre tuviera la habilidad espiritual de él acercarse y alcanzar a Dios y encontrar a Dios por su propia fuerza, habilidad espiritual, entonces no hubiera sido falta ni Cristo ni la obra del Espíritu Santo. Y quizás la confusión viene porque hay pasajes bíblicos, vamos a mencionar algunos, que vemos en que Dios llama a que vengamos a Él. Son llamados de Dios a oírle y a venir a Él en arrepentimiento, porque el hombre es responsable de responder a Dios.
y necesita responder a la voz de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, Juan 10:27. Vamos a ir poco a poco, porque no podemos soltarlo todo de un solo, ¿no? Vamos a ir poco a poco. Yo sé que ustedes ya tienen algunas preguntas en su mente que van a ser respondidas después, pero vamos a ir poco a poco. Primero dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Pero noten que dice primero que ya son sus ovejas. ¿Por qué oyen voz? Porque hay una condición, son ovejas. Bueno, ya hemos dicho otras veces que se ha tratado la prueba de que alguien que no es el pastor del rebaño le diga a las ovejas literalmente y las llame, trate de imitar la voz del pastor. Las ovejas no responden. Es algo interesante. No responden. Ellas solo responden a la voz de aquel que es pastor de ellas. Se adapta, se acostumbran. Y por eso que los pastores de ovejas tienen que ser pastores de ovejas por vida, porque el cambiar de un pastor a otro es una tragedia. Entonces, así dice la palabra, ¿no? El pecador debe, sí, el pecador, si lo analizamos bien, necesita buscar la salvación. ¿La necesita o no la necesita el hombre? Claro que necesita la salvación, debe buscarla. Y también Dios lo ordena. El hombre es responsable él mismo por su respuesta. Dios ordena que busquemos la salvación. Pero lo que estoy aquí, fíjense, le estoy dando estos pasajes porque muestran la necesidad del hombre y el llamado de Dios. Vamos a ver otro pasaje, por ejemplo, Isaías 55 del 6 al 7. Él mismo dice, buscar a Jehová. ¿Cuándo? Mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Ahora, ¿quién le habla aquí? Dice, deje el impío su camino. Le habla al impío. Y el hombre inicuo, sus pensamientos. Y le llama y le dice, vuélvase a Jehová. ¿Qué les parece, hermano? Ahora, aquí donde está el detalle, no podemos confundir esto y de crear de esto que el hombre tiene la habilidad espiritual para cumplir esto. Estos son llamados y mandamientos perfectos de Dios, pero el hombre caído, el hombre pecador en su estado natural, según la misma Biblia dice, y lo hemos probado y vamos a decir algunas cosas de esto, él no busca de eso. No puede, no le interesan las cosas de Dios. Ahí es donde está el problema. Dios dice, ven, pero el hombre no quiere. Así que, recuerden que no fueron los discípulos los que escogieron a Jesús. Jesús escogió a los discípulos. Es más, Él les dijo, yo os he elegido. No os elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, le dijo Jesús. ¿Recuerdan al primer pecador? ¿Quién fue el primer pecador? ¿Verdad? Adán. Bueno, algunos van a decir Eva, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Eva y Adán. Adán y Eva, los dos. Cuando Adán pecó en ese terrible día, no quiero ni imaginarme cómo habrá sido ese cambio en él de conocer la perfección, la santidad de Dios y poder ver la gloria de Dios y de pronto verse como somos nosotros de pecadores y alejado de esa gloria. Pero cuando él pecó, se oyó la voz de Dios en medio de todos esos árboles y ese huerto. Era la voz de Dios. ¿Qué hizo Adán? Salió corriendo en busca de Dios. Salió él deseando venir a Dios y buscarle y pedirle perdón y misericordia. Para nada, hermanos, para nada. Todo lo contrario. No buscó al Señor en lo absoluto. ¿Qué hizo Adán, hermanos? Si saben la historia, se escondió. ¿Qué hace el hombre en sus agendas, en sus preocupaciones, en sus problemas cotidianos? El hombre le huye y se esconde a Dios, aunque no lo haga con toda conciencia. Ese es el pecado, que no busca a Dios, se esconde de Dios. Él no buscó al Señor, sino que el Señor lo buscó a él. Fíjense que la voz, ¿qué es lo que dijo Dios? ¿Cuál fue las palabras? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Dónde estás? Dios buscando. Desde ese momento hasta que Cristo vino al mundo, es Él el que busca. Por eso Cristo dijo tantas veces que lo hemos dicho, he venido a buscar. Es Dios quien busca al hombre y siempre ha sido así. ¿Cómo ocurrió con Abraham, hermanos?
¿Quién recuerda la historia? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Es decir, no hay nada en las Escrituras que indique que Abraham era un creyente adorador de Dios. Todo lo contrario. Era un idólatra, vivía en un mundo de idolatría, rodeados de todo ese paganismo. Es más, sus padres eran idólatras, que adoraban a otros dioses, como bien lo indica Josué al final de su libro. Cuando vean a Josué hacia el final, en una manera bien interesante, él narra o explica que en su forma que Abraham servía a otros dioses y cómo Dios le habló, lo sacó de allí, de en medio de todo ese ambiente. Dios le habló, Dios lo llamó, Dios lo sacó de ese lugar. Así que Abraham no sabía de Dios absolutamente nada. Él no tenía conocimiento de Dios, él no estaba buscando a Dios. Dios lo llamó y lo buscó a él. Y hermanos, eso no ha cambiado nunca. No se dejen engañar, ese es el método de Dios. Dios amoroso que sabe que el hombre no le va a buscar, lo busca a él. Así ha sido a lo largo de los tiempos. Y entonces por eso es como yo les dije, el Salvador cuando vino al mundo, Él declaró que Él, y solamente Él, era quien buscaba y quien salvaba. Ninguno podía hacerlo como Él. En Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Vino a buscarlo. Vino a buscarlo, hermano. Vino a buscarlo. Él vino a buscarlo y solo Él. Así que quizás alguien diga, bueno, pastor, pero yo tengo mi experiencia de conversión. Yo sentí el deseo de venir a Dios. Yo vine buscando a Cristo y con deseo y con hambre. Y en un sentido eso es cierto. Claro que sí. Claro que sí. No tengo ninguna duda en cuanto a eso. Es más, espero que haya sido así, con ese deseo, con esa pasión, con esas ganas. No lo podemos negar, ¿no? Lo que sí estamos tratando de llamar la atención aquí al hecho de que hubo algo antes que eso sucediera. Algo antes que eso sucediera. Y saben que la Biblia dice muy claramente que aquel que comenzó una obra, la terminará. ¿Quién la comienza? Él. Si no la comienza Él, no existe esa obra, hermano. No se dejen engañar. Y cuando la comienza, Él la va a terminar. Esa es la grandeza de Dios. Y bueno, ¿qué causó eso que usted buscara al Señor? Quizás usted no lo ha analizado bien o no se recuerda bien. Y quizás no se den cuenta porque Dios trabaja de manera misteriosa y muy silenciosamente en lo profundo del corazón, porque así es su gracia. La realidad es esta: usted buscó a Dios porque ya Dios le había encontrado a usted. Por su gracia, mis queridos hermanos, dice la palabra que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Si Él no produce el querer, usted no podrá hacer las cosas según Dios indica. ¿Se da cuenta la doctrina que es diferente a lo popular, a lo que hemos oído tantas veces que exaltan al hombre? Y bíblicamente, y los reformadores fueron muy estrictos en cuanto a las escrituras, y exaltaron a Dios porque reconocieron la imposibilidad espiritual del hombre. Claro que estas doctrinas son fuertes, yo no tengo miedo de decirlas, y muchos le huyen porque no son atractivas. A la gente lo que le gusta es que los exalten, que le digan, tú eres, tú puedes, tú eres el que tiene el poder. Hasta el punto lo han llevado que lo han hecho casi sentirse que son dioses, declarando por fe esto y esto y esto y esto, hasta riqueza. Pero bueno, hermanos, nosotros estamos aquí para obedecer y tratar de seguir la palabra de Dios. Miren, tan sencillo. Usted ama a Dios. Y yo no dudo que usted le ame, todo, bueno, en un nivel unos y otros, ¿no? Pero ¿por qué usted ama a Dios? Yo no tengo duda que usted ama a Dios, pero la razón detrás de por qué usted ama a Dios es porque Dios le amó a usted primero. ¿Alguna vez, literalmente hablando, alguna vez usted vio o ha visto a una oveja correr por el campo para ir a buscar a su pastor? ¿Por qué ustedes creen que en la palabra de Dios se pone esta analogía siempre de las ovejas y el pastor? No es un halago que nos digan ovejas, usted piensa bien eso. Una oveja es un animal tonto, no se puede ni defender,
Vienen los lobos rapaces y acaban con ella. Ellas no tienen manera de pelear ni de defenderse, no tienen un sentido de orientación. Hay algunas personas que no tienen mucho sentido de orientación, ¿no? Que se pierden y se pierden. El norte, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Si no tenemos el GPS, estamos perdidos. Las ovejas no tienen un GPS. Pero en cambio, sabemos, bueno, hay animales que no son así. Por ejemplo, el perro sabe cómo buscar, el gato regresan. He oído a personas decir que botaron el gato muy lejos, caminaron muchas millas y no querían saber del gato. Y cuando menos se lo esperaron, el gato estaba de nuevo de regreso. ¿Qué problema es ese? Pero eso no va a pasar con una oveja. La oveja se descarría. La oveja necesita un pastor. Y no es en vano que el Señor ponga ese ejemplo. Así que, ¿cómo vamos a pensar que la oveja es la que busca al pastor? No tiene sentido. Así que, hermano, eso es lo que nosotros aprendemos en las Sagradas Escrituras. O sea, que hacer de esta parábola que enseña que el hombre natural, el pecador, no convertido, busca a Cristo, y como ellos dicen que Cristo es la perla preciosa, es echar a perder toda esta parábola y hasta de un sentido de deshonrar la obra de la gracia de Dios. Romanos 3:11, miren qué dice Romanos 3:11, hermano. ¿O es que la palabra de Dios nos miente? No hay quien, ¿cómo? Cuando la Biblia dice que no hay quien busque, es que no hay ni siquiera uno, entonces no podemos cambiar la palabra de Dios. No podemos cambiarla. Fíjense que los discípulos en una ocasión se quedaron tan sorprendidos con esto que le dijeron a Cristo, ¿y quién será salvo? Entonces Cristo le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque es obra de Dios, es un milagro de Dios. Él es el gran buscador. Y en la parábola anterior vimos que encontró el tesoro escondido de Israel. Y hoy estamos viendo, por supuesto, a la perla preciosa, queremos ver, y que ella es la iglesia. Y qué misericordia tan grande, hermanos. Qué maravilloso nuestro Dios, que seres pobres, insignificantes como nosotros, lleguemos a ser perlas preciosas para Él, porque nos amó y nos dio el valor, el precio con toda su vida entregada en la cruz del Calvario. Así que, y el segundo aspecto de la falsedad es esta, la falsedad de que el pecador vende todo lo que tiene y la compra. Eso es lo que dicen ellos, que es el pecador el que va, vende, compra para tener la salvación. Terrible, ¿no? Es decir, después de haber buscado y encontrado a Cristo, entonces vende todo para poder tener la salvación. Quiero decir algunas objeciones en cuanto a esto. Y quiero comenzar con la pregunta, ¿qué puede vender el pecador? ¿Qué puede vender? En primer lugar, delante de Dios no hay justicia en él, dice la palabra. Isaías 64:6 dice, fíjense, miren lo que dice, si bien todos nosotros somos suciedad. Claro que en comparación a los otros hombres, hay hombres buenos, hombres regulares, hombres malos. En comparación unos a otros, hay hombres injustos y otros son justos, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos viendo según la justicia de Dios, en comparación a Dios, en comparación a la perfecta ley de Dios. Dice, y toda nuestra justicia, lo más justo del hombre, lo mejor del hombre, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermano, el pecador no peca solo porque hace lo malo, sino porque deja de hacer lo bueno que sabe o que debe de hacer. O sea que nuestras justicias delante de un Dios santo es como ¿qué? Trapo sucio. Ya teniendo ese concepto uno se empieza a dar cuenta de que estamos de verdad en problemas, que sin la gracia de Dios nada somos. No hay justicia verdadera, pero tampoco hay bondad perfecta divina en el hombre. Miren, lo dice en Romanos 3:12. ¿Por qué? Porque dice así, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, si no es lavado por la sangre de Cristo, si no ha sido comprado, si no es parte de ese pueblo que Él limpia a través de Cristo, nada de lo que haga la persona realmente será aceptado por Dios. ¿Qué les parece? Es que no hay quien haga lo bueno,
Qué triste, porque hay gente que hace muchas cosas buenas, no les va a contar. No hay ni siquiera uno. Y dice, la tercera cosa es que no hay fe salvadora. No hay fe salvadora. De esto le estuve hablando a los jóvenes hoy en la clase. No hay justicia en el hombre, no hay bondad en él, ni tampoco ahora puede tener la fe espiritual. ¿Qué les parece? Miren que hablan de la fe y le dicen a la gente que tengan fe en Dios sin que ellos entiendan que esa fe no es natural del hombre. Ahora, cuando se trata de la fe salvadora, el hombre que está perdido, ciego, que está muerto espiritualmente, esto es otro asunto, hermanos. Por eso es que la Biblia es muy clara en esto. Dice, porque por gracia. Cuando dice por gracia, es que no hay nada de la obra del hombre, ni una sola cosa. Dice, soy salvo por medio, el medio que Dios usa. ¿Cuál es? La fe. Pero dice que esto no de vosotros. Entonces no es la fe del hombre. No es esa fe natural. Pues esta dice que es don, es regalo de Dios. Y Él se puede gloriar para que nadie se gloríe y diga, no, yo pude tener fe, el otro no, yo sí. No, esto es obra de Dios. Así que el pecador no tiene nada que vender. Esta idea de que Él fue el que vendió para comprar, poder tener a Jesucristo, y que eso que vendió fue que dio toda su vida pecaminosa, ¿no? La entregó. Bueno, realmente no tiene nada que ver con la parábola. Es más, la palabra de Dios dice que le dice al hombre que tiene que comprarla o tenerla sin pagar nada porque él está en bancarrota, no tiene que dar. Y lo dice el mismo Isaías. Miren conmigo en Isaías. Es un pasaje muy interesante donde le dice que el hombre está sediento, que es como un vagabundo, con hambre, que el hombre está con una bancarrota espiritual. Dice Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, fíjense porque no hay, no pueden pagar. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, porque hay otro que compra por ti. Dice, y sin precio, vino y leche. No hay, el hombre no tiene nada que darle a Dios, sino Dios al hombre. Y por esta razón, si usted es un hijo de Dios, si usted comprende el Evangelio, si usted cree en Jesucristo, si usted tiene entendimiento básico de la palabra y desea esa comunión con Dios, hermano, usted que desea amar y servir a Dios, glorifique a Dios, denle toda la gloria y toda la honra a Dios. Y por eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20, en esta misma manera. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Y si usted ha sido comprado por precio, dice, glorifica a Dios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, es decir, con el sacrificio de su cuerpo y en vuestro espíritu con sus deseos, pensamientos, los cuales son de Dios. Pues no pertenecemos más a nosotros, sino al Señor. Pero hay razón para glorificar a Dios por toda la vida. En 1 de Pedro 1, 18 al 19, dice, sabiendo que fuiste rescatado. Aquí nos sentimos rescatados, fuimos nosotros rescatados. El que está rescatado no puede decir que se rescató a sí mismo. No tiene sentido eso. Yo he visto gente en estos desastres que pasan, bueno, en este caso no lo he visto, pero en otros sí, en los huracanes y eso, como a veces los helicópteros salvan a alguien metido en una inundación de agua. Han visto estas cosas increíbles. Esa persona no se puede rescatar, hasta animales han rescatado. No se puede rescatar por sí mismo, necesita esa ayuda exterior. Y esta es la idea cuando dice, fuisteis rescatados de vuestra manera o vana manera de vivir. Usted no podía hacerlo, tuvo que haber sido sacado de allí, la cual recibiste ¿de quién? Ahí está la clave. Recibiste de vuestro Padre. Pero dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, ¿cómo nos rescató el Señor? ¿Y cuál fue el precio que pagó? Ahí está. Lo vemos en la cruz del Calvario. Así que decir que el pecador es el que vende todo lo que tiene y compra aquella perla de gran precio para tener a Cristo es para mí como una blasfemia a toda esa doctrina bíblica. Y hermano, si hay una cosa que nos enseña con toda claridad
eh, que más que nada aquí en las Escrituras que la salvación no puede ser adquirida o comprada por el hombre. Es decir, Él nos salvó, dice la Biblia. Es decir, la dádiva de Dios es vida eterna. Dios nos da vida eterna. Ahora vamos ahora a lo que creemos que es la verdadera doctrina en cuanto a esto. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero estamos apenas empezando, lo podemos dejar para la próxima semana a continuar. Pero vengan conmigo de nuevo, Mateo 13:45. Esto se empieza a poner bueno ahora, vamos a decir así como dicen la gente, porque vamos ahora al verdadero significado. Trabajamos un poquito más con las objeciones, ¿no? Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. El hombre, ¿quién es el hombre? El mercader. Bueno, desde la primera parábola en adelante identificamos al hombre, al sembrador, como a Jesucristo mismo. El mismo versículo 37, el mismo Señor dijo que es el hijo, el hombre es el hijo del hombre. O sea, en este caso el sembrador lo explicó. Y lo que estamos tratando de hacer es continuar o ser consistente con estas interpretaciones, o sea, en el significado de estos símbolos a lo largo de todas las parábolas. Entonces, vamos a comenzar con la primera de 5 cosas respecto a este hombre. Primero, en primer lugar, el deseo de Cristo hacia esa perla preciosa. Bueno, la parábola comienza dando a entender que hay un deseo grande de este mercader en su corazón de tener esta perla y que es preciosa. O sea, representa, como dijimos, y vamos a verlo poco a poco, ¿no?, que es su iglesia en su totalidad. Él la buscó, la encontró y pagó el precio por ella. ¿Qué hubo en nosotros los pobres, caídos, criaturas, pecadores, depravadas para despertar este deseo en Dios? Absolutamente nada, absolutamente nada. Lo único que puedo pensar es en el amor de Dios, en el amor de Dios. Dios tiene misericordia y tiene gracia, pero la Biblia dice que Dios es amor. Y el amor es la causa móvil de todos los actos de misericordia y de gracia de Dios. Es lo único que puedo decir, el amor de Dios. Dice la palabra que Dios nos amó desde antes. O sea, cuando habla de la predestinación, dice a los que antes conoció, palabra que se usa en griego para hablar de intimidad. O sea, nos amó desde muy antes de la creación. Entonces, hermanos, ya dijimos, no hay nada bueno en el hombre, no hay razón para que Dios nos ame. Él decidió amarnos porque Él es amor. Es decir, es absolutamente el amor de Dios. Ahora vamos a pasar a 2 o 3 pasajes bíblicos que apoyan este pensamiento. Miren, en el Salmo 45:11, y es un maravilloso salmo que es una canción. Es una canción de boda. Si ustedes lo analizan, el salmo es una canción de boda que prefigura proféticamente la relación de Cristo con la iglesia. Si ustedes lo pueden leer, es muy bonito. Pero bueno, allí él le llama, vimos que le llama a esta piedra preciosa y buena. Y esto es lo que es para el Señor, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo pagó el precio por aquella iglesia y la hizo pura. Así que no nos debe sorprender que Él tenga buenos deseos y nos vea como hermosa. La iglesia es hermosa para Dios, porque es la iglesia lavada por la sangre de nuestro Señor. Y miren, otra cosa más entre las muchas que hay del corazón del Señor hacia su iglesia. En Juan 14:1-2 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuántos nos turbamos? ¿Cuántas veces nos turbamos, hermano? A veces nos turbamos. Y nos entra el estrés y no nos damos cuenta. Es muy sutil el estrés, ¿no? Se nos cuela ahí en la mente y estamos los ansiosos. Pero nos turbamos. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Dice, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. ¡Qué bueno!
¿Cuánto nos amas que el Señor quiere que sepamos que hay moradas? Bueno, la palabra en griego ahí creo que significa mansiones. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, esto habla del amor del Señor para su pueblo. Cuán preciosos somos delante de Él, cuán precioso al punto que Él quiere un lugar perfecto para nosotros. Cuánto es ese amor que el Señor no estará satisfecho y que tiene ese anhelo en su corazón de vernos a nosotros en el lugar que Él preparó para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estáis, dice el Señor. En Efesios 5:25 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que Él la amó tanto que se entregó por ella. Y mire con qué amor habló a su iglesia a pesar de las faltas que tenía una de sus iglesias que vemos en Apocalipsis. Apocalipsis 3:20 el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, este es el amor del Señor que quiere realmente darnos lo mejor a su iglesia preciosa. Hablaremos a partir del domingo que viene, o sea, trataremos de terminarlo el domingo que viene, pero el segundo punto es lo que considera, o sea, cómo la considera de gran precio a esta perla. En tercer lugar, vendió todo lo que tenía por ella. En cuarto lugar, vamos a ver que este mercader buscó la perla preciosa. Y algunos detalles en cuanto a la perla, cómo se forma, por qué el Señor usó la perla y el proceso de sufrimiento que esto envuelve. Y en quinto lugar, bueno, entre las muchas cosas que vamos a ver, cómo ella se forma también en lo profundo del mar. Hermanos, vamos a continuar la próxima semana. Espero que hasta ahora el Señor nos haya hablado, nos haya hecho sentir seguros en Cristo, porque fue Él quien hizo la obra. Es Él el que comenzó la obra y Él la va a terminar. El Señor hizo y hace todas las cosas perfectas. Y es más, la palabra de Dios nos da la promesa de que todas las cosas os ayudan, ¿cómo es? Para bien a los que a Dios aman. Todo para bien. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Amén, ¿verdad? El Señor obra para bien de sus hijos porque nos ama. Así que, y quiero a la vez decir, si hay alguno que no se siente seguro de ser parte de la iglesia de Cristo, ser parte de esta perla preciosa, es decir, no conoce a Cristo de una manera personal. Hermanos, quiero decirle, o amigos, venga al Señor en arrepentimiento, reconociendo su pecado, reconociendo que Él es la única solución para nuestras almas, nuestra vida, y que no hay en nosotros ninguna habilidad de poderlo hacer por nosotros mismos sin Él. Espero que vengas a Cristo y que vengas ahora.